Buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Mi nombre es Valeria Dueñas y junto a mi compañera Yusmari Cordero les estaremos hablando sobre el ministro. Nosotras somos estudiantes del cuarto semestre de Seminario Bíblico Asambleas de Dios en San Cristóbal. Y el punto sobre el cual yo les voy a tocar o el cual les voy a hablar es el ministro y la función ejecutiva. El ministro como función ejecutiva no es una corbata como muchas personas hoy en día lo dicen. En realidad él es el funcionario que cumple las prerrogativas dentro de una institución. El Señor Jesucristo cumplió las demandas del reino. Todo lo que Dios había planeado en la eternidad, el Señor Jesucristo lo alcanzó y lo desarrolló en plenitud. Él es el ejecutivo divino, el representante del reino eterno de Dios, es decir, es nuestro gran ejemplo. Ahora les voy a hablar en el siguiente punto, el ministro como ejecutivo. Tiene tres características, las cuales son las siguientes. La primera, el pastor se convierte en el gerente de la iglesia, es decir, él es el responsable de la buena o la mala marcha dentro de ella misma. O sea, si ocurre un comportamiento bueno, un comportamiento malo, él va a ser el encargado de esto. Como segunda característica, el pastor se convierte en la primera autoridad de la iglesia. No importa el sistema del gobierno el que se haya nombrado en una junta administrativa, él siempre va a ser la primera autoridad de la iglesia. Como tercera característica, el pastor se convierte en un funcionario ejecutivo por ser el responsable de la iglesia. La función ejecutiva, que es otro punto, o el siguiente punto, quería comentar que un funcionario no es un ejecutivo por su nombramiento, sino por las verdaderas capacidades que él tiene de dirección. La verdadera función ejecutiva se cumple cuando se asumen las responsabilidades que exige el cargo y tiene las siguientes características. El ejecutivo como pastor debe ser ejemplar, inspirar y motivar a las demás personas, respaldando los proyectos que él tiene. Además, debe saber planear y tener amplia visión administrativa, con metas alcanzables y que puedan realizarse. Como otra característica, debe ser un dirigente en potencia. Las relaciones públicas y humanas lo preparan o le preparan el camino para alcanzar sus objetivos. Él busca la participación de otros, cumple sus responsabilidades y a él no le interesa ser conocido o ser llamado el héroe. Él se rodea de los que saben y tienen capacidad para ayudarlo, es decir, él trabaja en equipo pero con personas que estén capacitadas para alcanzar esos objetivos. También su arma fuerte es la motivación. Siempre tiene en sus labios una voz de aliento. Siempre está ahí para levantar a las personas cuando ya sientan que no puedan. Él tiene el trabajo de motivarlos. También concilia las diferencias que se presentan dentro de su grupo de trabajo. Él representa los puntos de vista de su grupo frente a terceros. También busca asistencia y crecimiento y también un asesoramiento cuando sea necesario, es decir, él busca ayuda de otras personas, pero que sean de su íntima confianza, que le puedan dar consejos sabios, que lo puedan ayudar en sabiduría. También garantiza que se cumplan los objetivos trazados, es decir, ellos tienen metas, pero él va a garantizar, como un gerente que es, que se cumplan esos objetivos que se han trazado. Como ya terminando este punto, ahora les voy a hablar sobre el ministro y los oficios religiosos. Los oficios religiosos sin dudas presentan una oportunidad adecuada para testificar. No hay duda que cualquier oficio religioso en la iglesia evangélico, por sencillo que sea, llega a ser más importante o elegante que cualquier otro campo religioso. El ministro eficiente debe presentarse siempre una cierta elegancia, teniendo en cuenta de no caer en la pretensión o creerse más que los demás, porque esto echa a perder todo y porque él no estaría dando testimonio. Debe tenerse en cuenta que cuando está el ministro debe entender que cuando le hace esto pues puede quedar en ridículo. También debe entender la responsabilidad que tiene al momento de dirigirse en una ceremonia, porque no solo está cumpliendo esta función, sino que también está dando testimonio del evangelio. Por eso debe comportarse de una forma correcta. No podemos considerar los oficios religiosos como medios de evangelismo, pero sí contribuyen a hacer que algunas personas que de otra manera no hubiesen llegado a la iglesia.
porque si una persona ve que un ministro está hablando de Dios, pero no tiene conoce o no tiene un comportamiento correcto, no va a servir de nada. Como unas observaciones generales, podríamos decir que antes de dirigirse a una ceremonia, el ministro debe saber qué hacer para no improvisar, porque esto deduce cualquier oficio. Es decir, el ministro él debe saber qué está haciendo, él debe reconocer o él debe tener ya como un esquema de lo que él va a hacer, porque si no se va a ver desordenado y no se va a poder entender lo que le está tratando de transmitir. Aún los más experimentados ministros tienen que meditar un poco en las cosas que van a efectuar. Todos los oficios son sencillos pero a la vez todos son difíciles. No es cuestión de tomar un manual del ministro y comenzar a leer una serie de fórmulas que producen monotonía, y no solo sino muchas veces carentes de lógica que no encuentran en este medio. El ministro no va a encontrar un manual para él poder hacer sus cosas, sino que sea a través de la experiencia, a través de la ayuda del Espíritu Santo, el ministro va a poder tener o hacer un trabajo correcto. Bueno, muchas gracias. Ahora los dejo con mi compañera Yusmari Cordero, que ya va a seguir. A continuación les estaré hablando sobre las ceremonias. A continuación del punto de mi compañera Valeria, que hablaba sobre los oficios religiosos, están las ceremonias. El ministro debe procurar que al efectuar una ceremonia se le dé un tono de seriedad al acto, que la ligereza que algunos tienen por darle, para que las cosas sagradas cambien y permita al ministro ocupar el lugar de honor y autoridad que le ha sido delegado. A continuación les nombraré algunas ceremonias. Está la presentación del niño, el bautismo en agua, la cena del Señor, la solemnización del matrimonio, funerales, dedicación de templos, ordenación y presentación de ministros, renovación de votos y cumpleaños. El ministro, a continuación les hablaré como el ministro como superior y subalterno. Algo que debe tener bien claro el líder cristiano es su posición frente a la autoridad y como autoridad. En el ministerio se presenta ese fenómeno de la balanza, que es el que hoy está abajo, mañana puede estar arriba, y el que hoy está arriba, mañana puede estar abajo. Por eso cuando hablamos de que debemos cuidar cómo tratamos a los demás y cómo nos portamos nosotros como autoridad, porque no sabremos el día de mañana a quién tendremos de autoridad. Ser autoridad no implica señorío, lo podemos ver en 1 de Pedro 5:3. Leemos: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Otro punto que tenemos es la motivación es un arma eficaz del líder. Leeremos a continuación Lucas 10 del 23 al 24. Leemos: y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Como tenemos 3 requisitos para ser autoridad: delegados. Está además de un conocimiento de la autoridad y una vida bajo autoridad, la autoridad delegada de Dios necesita llenar 3 requisitos principales. El primer requisito que observamos es: debe saber que toda autoridad viene de Dios. Lo leemos a continuación en Romanos 13:1. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tan solo lo que viene de Dios constituye autoridad y ordena la obediencia del hombre. Nadie puede ser autoridad delegada de Dios a menos que haya aprendido a obedecer la autoridad de Dios y entender su voluntad. Como segundo requisito debe negarse a sí mismo.
Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mientras conozcamos la voluntad de Dios, debemos guardar silencio. Lo que siempre quieren imponer sus ideas, deben tener cuidado, salvo que seamos completamente quebrantados por el Señor, no somos aptos para ser autoridades delegadas de Dios. Como tercer requisito, debe mantenerse en comunión constante con el Señor. A continuación leeremos Juan 14 del 23 al 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mantenerse en estrecha comunión con él. Muchos líderes de Dios son demasiado osados o demasiado estrictos o demasiado arrogantes. Se atreven a decir cosas que muchas veces ni siquiera ellos han oído de Dios ni han visto en la palabra que Dios ha dejado. Y los hermanos de la iglesia tienden a preguntarse, pero ¿con qué autoridad se habla así? O preguntas como ¿quién le ha dado autoridad? O ¿qué lo hace diferente a otros hermanos? Como último punto, es la primera lección que se va a aprender es la obediencia a la autoridad. Este es el último punto de nuestro video y como enseñanza final le queríamos dar a entender que muchas veces como futuros ministros, buscamos seguir el ejemplo de un hombre, buscamos seguir que si manuales que hay, pero no hay mejor manual de vida o mejor manual para llegar a ser un ministro que la propia palabra. Su propia palabra nos habla de negarnos a nosotros mismos, de respetar a nuestras autoridades, de saber hablar a los demás, porque aún Dios nos trata con amor y con misericordia, como no tratar a los demás con amor y misericordia. Y la motivación es que cada día busquemos en mejorar, de que si a lo mejor hoy todavía no somos líderes o no estamos liderando a alguien, sino que entonces seamos buenos siervos, seamos buenos hijos, seamos buenos líderes, para que el día de mañana cuando estemos en autoridad, lo que nosotros sembremos, eso recogemos. Gracias por regalarnos este tiempo y esperemos que hayan disfrutado este video. Muchas gracias.